Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 21 de noviembre de 2024. Soy Ivana Varghés y hoy tenemos al Bitcoin cerca de los $100,000 por el apoyo de Trump a las criptomonedas. Estados Unidos imputa a Adani por participar en una presunta trama de sobornos que sacude a la India y daremos un vistazo a la crisis en Bolivia con Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion. El Bitcoin se acercó el jueves al nivel histórico de $100,000, impulsado por el optimismo de que el apoyo del presidente electo Donald Trump a las criptomonedas anuncia un auge a medida que Estados Unidos gira hacia regulaciones favorables para el sector y luego de que el equipo de transición de Trump comenzara a debatir si crear un puesto en la Casa Blanca dedicado a la política de activos digitales. Los futuros bursátiles estadounidenses caían tras las mediocres previsiones de Nvidia. Las acciones del fabricante de chips también cotizaban a la baja en el premercado. El yen se fortaleció después de que el gobernador Kazuo Ueda dijera que no podía predecir el resultado de la próxima reunión del Banco de Japón. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó a Barron's que aunque los precios han bajado en una economía aún sólida, todavía queda margen para que la inflación se acerque a la meta del 2% de la Fed. Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dijo al Financial Times que espera que la inflación siga cayendo. Y como le contábamos en titulares, las acciones y los bonos de Adani Group se desplomaron después de que los fiscales estadounidenses acusaran a Gautam Adani de participar en una presunta trama de sobornos. También canceló una venta de bonos por valor de $600 millones. El conglomerado negó las acusaciones. Por otro lado, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental contra la ciudad ucraniana de Dnipro, según el mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. El ataque sería el primer uso de un misil balístico intercontinental en combate desde su desarrollo durante la Guerra Fría y marca una escalada significativa de las hostilidades. La noticia provocó un alza en los precios del petróleo y del oro y una caída de las acciones. México, Canadá, la Unión Europea y otros países se han comprometido a fijar objetivos para 2035 en la cumbre climática COP29 de la ONU en Azerbaiyán, con el fin de reducir la contaminación que calienta el planeta y alcanzar objetivos de cero emisiones netas a mediados del siglo. El esfuerzo del grupo redobla los planes de reducción de emisiones de países como Brasil. Y ahora nos vamos de lleno a América Latina. Los legisladores mexicanos dieron el primer paso hacia la eliminación de varios organismos de control autónomos, incluidos el Regulador Antimonopolio y el Instituto de Transparencia, como parte de una reforma más amplia. Los críticos argumentan que el plan pondrá en peligro la independencia de las instituciones y podría contradecir el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Petroperú podría ofrecer una participación minoritaria a inversionistas privados el próximo año, cuando la empresa debería empezar a obtener ganancias, informó Reuters citando una entrevista con su presidente Alejandro Narváez. Petrobras, por otro lado, revelará su plan estratégico y de negocios para 2025-2029, que incluye la posibilidad de dividendos extraordinarios de $10,000 millones. El gigante petrolero ofrecerá una rueda de prensa sobre el plan el viernes. Y Bolivia está enfrentando una crisis económica y financiera de enormes proporciones debido a la caída en sus reservas internacionales. Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion para América Latina, escribió una nota sobre esta crisis que solo puede terminar en lo siguiente: una devaluación y en el default de su deuda. Acá nos explica más. Bolivia lleva muchos años ya con un déficit fiscal insostenible, ¿no? Que en algunos puntos está entre 7, 8, 9%, depende de cómo lo midas. Y tiene esta paridad con el dólar desde 2011, donde el boliviano cotiza a 6.9. Para que esa paridad tenga sentido, tú tienes que tener durante tiempo lo más próximo a una balance fiscal. Eso no ha ocurrido y Bolivia básicamente quemó todas sus reservas desde $15,000 millones hasta los números de hoy, que no son muy claros, pero que están en torno a 1.9 o 2 billones de dólares. Pero la mayoría de esto es oro, ¿no? Entonces hay una
hay una crisis de balanza de pagos clásica de los años 80 de los países latinoamericanos que no tenían tipo de cambio flexible y que en la práctica hoy lo que se ve es que quedan muy pocos dólares a ese precio, ¿no? O sea, quien quiere transaccionar en dólares necesita pagar más. Es un poco lo que pasó en Argentina también con el cepo, ¿no? Entonces, inevitablemente eso yo creo que termina en una devaluación, porque a menos que recibas la capacidad de recuperar todos esos miles de millones de dólares que perdiste en todos estos años, no hay forma de sostener esa paridad, ¿no? Al devaluar, que inevitablemente yo creo que va a pasar en los próximos años, tu deuda en dólares a proporción del tamaño de la economía va a crecer muchísimo. Creo que Standard & Poor's menciona en sus proyecciones a largo plazo que la deuda va a subir arriba del 90%. Todo eso hace que sea un combo insostenible que necesitara ya hace años ser corregido, ¿no? El problema es que políticamente nadie quiere tomar una decisión así tan costosa porque una devaluación, como sabemos, es entrar en una gran incertidumbre tanto política como económica. Juan Pablo, ¿hay alguna forma en que Bolivia se salva de esta situación? Yo creo que no solo es inevitable, sino que es recomendable casi, porque tú no puedes seguir teniendo ese tipo de desfasajes. Ahora bien, ¿qué podría pasar que pueda salvar esto? Bueno, un acuerdo con, por ejemplo, China, donde China le da mucho dinero a Bolivia. Lo que está haciendo el presidente Arce yo creo que está correcto, ¿no? Es recuperar la producción de hidrocarburos, tener una política más amistosa hacia la inversión privada, hacer que las empresas privadas inviertan. La semana pasada anunció la liberalización de la venta de combustibles, es decir, que las compañías bolivianas pueden importar combustible y venderlo al precio de mercado. Pero claro, el boliviano medio no puede pagar el precio de mercado de la gasolina cuando fue subsidiada por todos estos años, ¿no? Y de la misma forma, las inversiones en infraestructura o inversiones en el sector energético demoran años en dar resultados, ¿no? Todo eso se debería haber hecho hace mucho tiempo, no se hizo y llegamos a donde estamos. Entonces a mí me parece que ese sería el camino, pero hoy me da la sensación que es muy difícil lograrlo por ese lado. Y para terminar, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que lo convertiría oficialmente a él y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en copresidentes, informó AP. Aunque debe pasar por el control legislativo del país, el partido sandinista de Ortega y Murillo controlan el Congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que probablemente será aprobada. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puedes suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras cuentas en YouTube, X, WhatsApp, LinkedIn y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Ivana Vargas. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.